Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Entonces vemos que el administrador de archivos es un programa que se encarga de facilitar la gestión de archivos y carpetas. En Windows, por ejemplo, tenemos el explorador de Windows y en Mac tenemos el BIOS Finder como ejemplos de administradores de archivos del sistema operativo. Los administradores de archivos para páginas web se encargan de facilitar a los administradores web el acceso y trabajo con archivos y carpetas en el hosting de un sitio web. Para gestionar los archivos, usted puede realizar un acceso al programa FTP que permiten trabajar con los archivos en el hosting. Sin embargo, la forma más habitual de administrar los archivos de un sitio web es utilizando un administrador de archivos. Estos programas funcionan a través del navegador web, entonces Chrome, Edge, Firefox, Opera, por ejemplo, accediendo al sitio del hosting contratado por el usuario con su clave del administrador. Algunas funciones que se pueden realizar desde el administrador de archivos, por ejemplo, navegar por los distintos niveles de carpetas y subcarpetas. Para moverse por las carpetas solo hay que pulsar por encima de una y se entrará en su contenido. En la parte superior se encuentran distintos botones para facilitar la navegación del explorador, como regresar a la carpeta anterior, subir en los niveles de las carpetas. Están las opciones como inicio, compartir, vista, con distintas opciones para crear nuevas carpetas, por ejemplo, ver las propiedades del archivo, del documento y todas esas opciones. La gestión de archivos y carpetas, funciones como copiar, mover, borrar, renombrar, descargar y subir, están contenidas en estos directorios, en todos los exploradores de archivos. La configuración, donde se permite indicar qué pantalla es la primera que aparece en el administrador, mostrar u ocultar archivos en el caso de un explorador de archivos de página web. Para poder trabajar con los archivos y carpetas que forman la estructura de tu computadora, es necesario disponer de un administrador de archivos que facilite la tarea. Hay ejemplos para exploradores de archivos en el explorador que se usa, por ejemplo, el cPanel, que es el más utilizado en la actualidad. Una vez que estamos con los archivos, vamos a ver cuáles son los tipos de archivos que hay. Los tipos de archivos reconocidos por un sistema son los normales, los de directorio y los especiales. No obstante, el sistema operativo utiliza muchas variaciones sobre estos tipos de archivos. Los archivos normales son los archivos más comunes y se utilizan para contener datos. Los archivos normales están en los formatos más sencillos
que pueden ser de texto binarios. Estos archivos tienen una infinidad de variantes, como archivos de video, archivos de texto, de hojas de cálculo, de bases de datos. Todos esos son archivos normales. Los archivos binarios son archivos normales que tienen información que el sistema puede leer. Son todos esos programas ejecutables. Los archivos binarios podrían ser archivos ejecutables que indiquen al sistema que ha de realizar un trabajo. Los mandatos y los programas se almacenan en archivos binarios ejecutables. Los programas de compilación especial convierten el texto en un código binario. Los archivos de texto y binarios se diferencian porque los archivos de texto llevan líneas de menú sin ningún carácter, y los archivos binarios están convertidos a un lenguaje que la computadora puede entender para ejecutar. Por su parte, los archivos de directorio contienen la información que el sistema necesita para acceder a todos los tipos de archivos, pero los archivos de directorio no contienen los datos de base del archivo. En consecuencia, los directorios ocupan menos espacio que un archivo normal y proporcionan la estructura de sistema de archivos, que es flexibilidad y profundidad. Cada entrada de directorio representa un archivo o un subdirectorio. Cada entrada contiene el nombre del archivo y el número de referencia del nodo de índice del archivo. El número de nodo apunta al nodo índice exclusivo que se ha asignado para el archivo. El número inodo describe la ubicación de los datos que se asocian al archivo. Un grupo independiente de mandatos crea y controla los directorios. O sea que son las carpetas donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Los archivos especiales definen dispositivos para el sistema o son archivos temporales creados por procesos. Los tipos básicos de archivos especiales son FIFO. Los primeros en entrar son los primeros en salir. Son de bloques y de caracteres. Los archivos especiales también se denominan conductos. Los conductos se crean mediante un proceso para permitir temporalmente las comunicaciones con otro proceso. Estos archivos dejan de existir cuando termina el primer proceso. Los archivos de bloque y los archivos de caracteres definen dispositivos. Cada archivo contiene un conjunto de permisos, denominado modalidades de acceso. Este determina quién puede leer, modificar o ejecutar el archivo. Bueno, ahora vamos a la estructura de los archivos y vamos a ver algunas cosas. Los convenios de denominación de archivos. El nombre de cada archivo debe ser exclusivo en el directorio en el que se almacena. Esto garantiza que el archivo tiene también un nombre de vía de acceso exclusivo en el sistema de archivos. Los nombres de vías de acceso de archivos. El nombre de vía de acceso de cada archivo y directorio del sistema de archivos
se compone de los nombres de cada directorio que precede al archivo o directorio en la estructura de árbol. Los patrones de coincidencia con comodines y metacaracteres. Los caracteres comodín son un método muy eficaz para especificar varios nombres de archivos o de directorios. Estos los conocemos comúnmente como el asterisco, que se convierte en una cadena de caracteres, la que nosotros queramos, o el signo de interrogación, que se convierte en un solo carácter. Los patrones de coincidencia en contraste con expresiones normales. Las expresiones normales le permiten seleccionar series específicas de un conjunto de series de caracteres. La utilización de expresiones normales suele asociarse al proceso de texto. La organización de archivos se refiere a las diferentes maneras en las que puede ser organizada la información de los archivos. La mayoría de las computadoras organizan los archivos en jerarquías llamadas carpetas, directorios o catálogos. El concepto es el mismo independientemente de la terminología usada. Cada carpeta puede contener un número arbitrario de archivos y también puede contener otras carpetas. Las otras carpetas pueden tener todavía más archivos y carpetas y así sucesivamente, constituyéndose en una estructura de árbol en la que una carpeta raíz, que el nombre varía en una computadora a otra, puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y archivos. A las carpetas se les puede dar el nombre exactamente igual al de los archivos, excepto para la carpeta raíz, que a menudo no tiene nombre. El uso de carpetas hace más fácil organizar los archivos en una manera lógica. La mayor parte de las estructuras de organizaciones alternativas de archivos se encuentran dentro de las siguientes categorías: pilas, archivos secuenciales indexados, archivos indexados y archivos directos o de dispersión. Pilas es la forma más fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en el orden que llegan. Su objeto es simplemente acumular una masa de datos y guardarlo. Los registros pueden tener campos diferentes o similares en un orden distinto. Cada campo debe ser autodescriptivo, incluyendo tanto un campo de nombre como el valor. La longitud de cada campo debe indicarse implícitamente con delimitadores, explícitamente incluidos con un subcampo más. El acceso a los registros se hace por búsqueda exhaustiva y son fáciles de actualizar. Si se quiere encontrar un registro que contiene un campo particular y un valor determinado, es necesario examinar cada registro de la pila hasta encontrar el registro deseado. Si se quieren encontrar todos los registros que contienen un campo particular o que tienen un valor determinado para ese campo, debe buscarse en el archivo entero. Se aplica cuando los datos recogen o almacenan antes de procesarlos o cuando no son fáciles de organizar. Esta clase de archivos aprovecha bien el espacio cuando los datos almacenados varían en tamaño y estructura. Fuera de estos usos limitados, este tipo de archivos no se adapta a la mayoría de las aplicaciones. Archivos secuenciales es la forma más común de estructura de archivos. Se emplea un formato fijo para los registros, son de la misma longitud y constan del mismo número de campos de tamaño fijo con un orden determinado.
se necesita almacenar los valores de cada campo, el nombre del campo y la longitud de cada uno son atributos de la estructura del archivo. Cada registro tiene un campo clave que lo identifica, generalmente es el primero en cada registro. Los registros se almacenan en secuencia por la clave. Se utilizan normalmente en aplicaciones de procesos por lotes, ya que es la única organización de archivos que se puede guardar tanto en cintas como en discos. Para las aplicaciones interactivas que incluyen peticiones o actualizaciones de registros individuales, los archivos secuenciales no son óptimos. El acceso requiere una búsqueda secuencial de correspondencias con la clave. Si el archivo entero o gran parte de él pueden traerse a la memoria principal de una sola vez, se podrán aplicar técnicas de búsquedas más eficientes. Al acceder a un registro de un archivo secuencial grande, se produce un procesamiento extra y retardo considerable. La organización física del archivo en una cinta o disco se corresponde exactamente con la organización lógica del archivo. Por lo tanto, el procedimiento habitual es ubicar los nuevos registros en un archivo de pilas separado, que es llamado archivos de registro o archivos de transacciones. Una alternativa es organizar físicamente el archivo secuencial como una lista enlazada. En cada bloque físico se almacena uno o más registros y cada bloque del disco contiene un puntero al bloque siguiente. La inserción de un nuevo registro implica la manipulación de puntero, pero no requiere que el nuevo registro ocupe una posición particular en el bloque físico. Archivos secuenciales indexados. Los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave, presentando dos características: un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. El índice proporciona una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento es similar a un archivo de registros usado en el archivo secuencial, pero está integrado de forma de que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero desde el registro predecesor. La estructura más simple tiene como índice un archivo secuencial simple. Cada registro del archivo índice tiene dos campos: un campo clave igual al del archivo principal y un puntero al archivo principal. Para encontrar un campo específico, se busca el índice hasta encontrar el valor mayor de la clave, que es igual o precede al valor deseado de la clave. La búsqueda continúa en el archivo principal a partir de la posición que indique el puntero. Cada registro del archivo principal tiene un campo adicional que es un puntero de archivo de desbordamiento. Cuando se inserta un nuevo registro al archivo, también se añade al archivo de desbordamiento. El archivo principal, que precede inmediatamente al nuevo registro, según la secuencia lógica, se actualiza con un puntero del registro nuevo en el archivo de desbordamiento. Si el registro inmediatamente anterior está también en el archivo de desbordamiento, se actualiza el puntero en el registro. Para procesar secuencialmente un archivo completo, los registros del archivo principal se procesarán en secuencia hasta encontrar un puntero al archivo de desbordamiento. El acceso continúa en el archivo de desbordamiento hasta que se encuentra un puntero nulo. Entonces renueva el acceso donde abandonó en el archivo principal.
Archivos indexados. A los registros se accede solo a través de sus índices. No hay restricción en la ubicación de los registros. Al menos, un índice contiene un puntero a cada registro y pueden emplearse registros de longitud variable. Se suelen utilizar dos tipos de índice. Uno exhaustivo, que contiene una entrada para cada registro del archivo principal, y se organiza como un archivo secuencial para facilitar la búsqueda. El otro índice es parcial, que contiene entrada a los registros donde este es el campo de interés. Con registro de longitud variable, algunos registros no contendrán todos los campos, y cuando se añade un registro al archivo principal, todos los archivos de índice deben actualizarse. Archivos directos o de dispersión. Explotan la capacidad de los discos para acceder directamente a cualquier bloque de dirección conocida. Se requiere un campo clave para cada registro. Los archivos directos son muy usados donde se necesita un acceso muy rápido, donde se usan registros de longitud física y donde siempre se puede acceder a los registros de una vez. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.